Perfecto, pues bueno, muy buenas tardes. A nombre del Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas, les damos la más cordial bienvenida a la plática de antibióticos para médicos de primer contacto. El día de hoy tenemos a el doctor Rafael Loaiza Rodríguez. Él será nuestro ponente el día de hoy. Él es infectólogo pediatra, trabaja en el Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara. Él se encarga de la clínica de VIH pediátrico. Él llama a esta parte la población olvidada. Él ya ha estado con nosotros en varias ocasiones, así que, pues bueno, no creo que haya necesidad de presentarlo mucho más. Es un excelente ponente. Si tienen oportunidad de ver la plática de inmunizaciones en, VIH, en pacientes VIH, sería excelente. Y pues nada, adelante, Doc. Gracias, bienvenidos a todos. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es para mí un placer estar aquí apoyándolos con este tipo de pláticas y pues con el objetivo de pues traer mayor educación continua y que pues todos mejoren sus prácticas, que todo les sirva para su práctica médica. Y pues me estaban comentando que pues la mayoría de ustedes van a entrar al internado, ¿no? Entonces pues pues querían ahí saber algo así con los antibióticos. Entonces pues vamos a darle ahorita con la plática, ¿sale? Pues ya como Carlos me presentó, pues yo soy infectólogo pediatra. Yo trabajo aquí en Guadalajara, yo hice pediatría en Puebla, yo soy de Cuernavaca, Morelos, allá estudié medicina y pues infectología lo hice aquí en Guadalajara y aquí mismo laboro. Entonces, pues todo lo que ustedes quieran saber de infectología pediátrica, aquí estoy a sus órdenes, ¿sale? Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Ya para empezar, digamos, al mal paso darle prisa, no se crean. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a hablar de antibióticos el día de hoy, pero para eso, oh sorpresa, vamos a meter un poquito de bacteriología. ¿Qué tiene que ver eso de bacteriología? Dice, oye, pues vamos a hablar de antibióticos, ¿qué tienes que ver con bacteriología? Sin embargo, hablar de antibióticos y de bacteriología va muy de la mano, porque pues precisamente ese es el gran problema de la resistencia antimicrobiana, la resistencia bacteriana que tenemos muy recientemente, porque si no se conoce bien cuál es el espectro antimicrobiano, vamos a estar utilizando los antibióticos de manera incorrecta y esto nos va a estar generando pues que las bacterias cada vez vayan generando mayor resistencia. Entonces, pues teniendo nosotros este conocimiento, pues podremos salir adelante y burlarnos aquí de las bacterias, de todas las patologías, y pues ahora sí darles bien el tratamiento a nuestros pacientes. Sin embargo, pues si ya alguno de ustedes tiene algún paciente que ya estuvo con múltiples antibióticos, que ya hicieron resistencia, entonces pues ahí es cuando ya entramos nosotros los infectólogos, ¿no? Viendo los estudios de resistencia, haciendo sinergias con los antimicrobianos, etcétera. Entonces, esta es una parte que yo siempre les digo a todo el mundo, a los residentes de pediatría, en las pláticas aquí, a todo el mundo, siempre les digo que tengan en consideración esta parte de que teniendo nosotros los conocimientos de microbiología y teniendo el conocimiento de los antimicrobianos, vamos a tener un buen uso de los antibióticos y tratar de manera adecuada nuestras enfermedades infecciosas. Pues casi siempre en todas nuestras materias vemos de que la gran mayoría de las patologías son de origen infeccioso y pues por lo tanto tenemos que estar manejando antimicrobianos. Sin embargo, en algunas ocasiones cuando vemos alguna cierta patología, te dicen, no, pues nos van metiendo una cierta cantidad de antibióticos. Entonces, pareciera que es una gran cantidad de información. Y no, pues es que los antibióticos de la vía aérea, de la vía respiratoria inferior, antibióticos para la vía urinaria, para el sistema nervioso central. Entonces, pareciera que fuera una gran cantidad de antibióticos. Sin embargo,
para eso también necesitamos conocer nuestra microbiología. Ese es el objetivo también de la plática. Entonces, por eso siempre también me gusta ponerles aquí esto así de cuando te preguntan algo de microbiología, pues originalmente tú te quedas así como que, ay, ¿qué está pasando? Porque microbiología pues es una de las materias básicas que vemos así en los primeros semestres y conforme va pasando los años pues se nos va olvidando que son cocos, que son bacilos, etcétera. Pero si los vamos teniendo muy en mente, entonces ya conociendo nuevamente toda esta situación de bacterias, de las tinciones, del diagnóstico microbiológico y conociendo bien el espectro de los antibióticos, pues entonces ahora sí vamos a poderle dar sin ningún problema. Entonces es lo que pues vamos a estar utilizando para toda nuestra vida, ya sea de la manera en la consulta general o en hospital. Entonces, como un pequeño recordatorio, el objetivo nuevamente no es hacer todo un curso de microbiología. Eso pues ya dependerá de cada quien ir a repasar. Sin embargo, vamos a recordar un poquito que las bacterias van a tener una clasificación según su morfología y según su espacio. Principalmente vamos a tener cocos que van a ser en estas formas de esferas y de acuerdo a su distribución vamos a tener diplococos cuando se encuentran en pares, cuando se encuentran en racimos de uvas que van a ser los estafilococos. Esto viene del griego estafilos, que quiere decir uva. Si ustedes se van a Google Translate y le ponen, ¿cómo se dice uva en griego? Ahí les va a salir estafilos, ¿no? Van a ver que ese no es broma. Los estreptococos que vienen siendo en cadena, las arcinas y las tétradas ya son otro tipo de disposiciones espaciales un poquito más complejas. Sin embargo, los de importancia médica vienen siendo los diplococos, los cocos capsulados, como es el caso de neumococo, los estafilococos y los estreptococos. Los bacilos, por otro lado, van a tener esta forma de bastón. Vamos a tener los bacilos, digamos que normales, los que tienen una forma, un cierto punto, un poco redondeada, que van a ser los cocobacilos. Y de acuerdo a su disposición, si son en pares, pues vamos a tener diplobacilos. Si se encuentran en cadenas, van a ser estreptobacilos. Y si se encuentran, digamos así, en forma, digamos, como muy pegadita, entonces se van a llamar palizadas. Y vamos a tener otro tipo de bacterias, como son los que se encuentran en forma de coma, que van a ser los vibrios, los espirilos, como van a ser las borrelias, las espiroquetas, etcétera, y otras que van a tener ciertas estructuras especiales, como, bueno, aquí pueden tener algunas cifras. Esto es muy característico de los hongos, pero algunas bacterias lo pueden presentar. Sin embargo, pues nada más, para tenerlo así como consolidado, nosotros vamos a estar hablando de cocos, de bacilos, de espirilos, de vibrios y aparte, pues vamos a hablar de las tinciones de Gram. Entonces, recordemos también de que la tinción de Gram es una forma en que podemos determinar la estructura de nuestra bacteria. Si tiene capas de peptidoglicano, si tiene otras estructuras especiales. Entonces, ahorita les digo, no es el momento necesario así para hablar de toda la estructura de la bacteria, porque lo que nos toca hoy pues va a ser algo más práctico para saber usar mejor los antibióticos. Pero recordamos que vamos a tener las bacterias gram positivas, que van a ser las que se tiñen un poquito como entre morado o azulito, y las gram negativas que se tiñen como entre un color rojo rosado. Pero siempre es muy importante que tengamos en consideración tanto la clasificación en cuanto a su estructura y a su disposición espacial, como de acuerdo con su tinción. Es muy común en el hospital, por ejemplo, que caen en el error de que dicen, le está creciendo un gram negativo, le está creciendo un gram positivo. Es que encontraron en el líquido cefalorraquídeo gram positivos. Pues sí, pero dime si son cocos, si son bacilos, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos también diferentes combinaciones. Podemos tener cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, etcétera. Y de esto dependerá también mucho el tratamiento, porque no todos los antibióticos van a tener un cierto espectro contra, por ejemplo, unos no le van a pegar a los anaerobios, que vienen siendo los bacilos gram positivos, o no le van a pegar a algunos a los cocos gram negativos, etcétera. Entonces, siempre es muy importante
tener esta consideración de decir si es un coco gram positivo, si es un coco gram negativo, un bacilo gram negativo, etcétera. Siempre ponerlo, ¿no? Aquí este es un ejemplo de cómo lucen los cocos gram positivos. Si se fijan, la gran mayoría se encuentran así como en pares. Aquí pueden ver acá, aquí hay como parecitos, parecitos. Entonces, esto parecieran ser diplococos. Y por otro lado, aquí tenemos bacilos gram negativos. Se fijan, tienen esta forma de bastón muy bien establecida y esta tinción entre rosita y roja, que es muy característica de estas bacterias. Entonces, aquí tenemos una clasificación rápida acerca de los gram positivos, como son los bacilos gram positivos, como vienen siendo Listeria, los del género Bacillus, algunos anaerobios, como son las Clostridium, los cocos gram positivos, que son los más comunes que enfrentamos en la práctica diaria, que van a ser, por ejemplo, streptococos, estafilococos, como son streptococopiógenes, streptococcus pneumoniae, o sea, neumococo, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, etcétera. Estos, pues a su vez, en el caso de los estreptococos, se van a dividir de acuerdo con su hemólisis, si va a ser una hemólisis alfa, una hemólisis beta o una hemólisis gamma. En algunas literaturas nos van a decir que va a ser de acuerdo si es una hemólisis parcial o una hemólisis total. Si es una hemólisis parcial, sería una alfa hemólisis, y si fuera una hemólisis completa, sería una beta hemólisis. Algunos otros autores van a manejar de que va a depender mucho de la vía de las bilirrubinas, que si van a generar una gran cantidad de bilirrubinas, o que si no las van a metabolizar, entonces vendría siendo como una hemólisis alfa, una hemólisis beta. Sin embargo, para fines prácticos, una hemólisis alfa sería una hemólisis parcial. ¿Esto qué quiere decir? De que en el medio de cultivo, alrededor de las colonias, pues el medio va a desaparecer, y la beta hemólisis es que alrededor de las colonias, pues se van a comer completamente este medio de cultivo y se va a ver prácticamente transparente. Por otro lado, tenemos los gram negativos, que vienen siendo los diplococos, como son las neiserias, las más comunes, que son la Neisseria gonorrhoeae, que es el gonococo, o la Neisseria meningitidis, que es el meningococo. Algunos cocobacilos, como son Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Pasteurella, Brucella, la Francisella tularensis. Algunos bacilos gram negativos, como son Pseudomonas, Salmonelas, Proteus, E. colis. Entonces, aquí, en el caso de los bacilos gram negativos, es muy importante porque tenemos una clasificación que es la de las enterobacterias, que son principalmente bacterias que viven en intestino, y estas van a tener esta clasificación de acuerdo con sus bioquímicas, que no las vamos a tocar. Sin embargo, vamos a comentar, por ejemplo, las más comunes son como van a ser Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serrasias, y algunos otros bacilos gram negativos que no van a entrar en la categoría de enterobacterias, como son el caso de pseudomonas. Recuerden que es pseudomonas, no pseudomona, porque es la clasificación que les dieron. Entonces, estas imágenes me gustan mucho, son de una cuenta que se llama Ecoliana la bacteria. Parece que el dibujante debe ser biólogo, microbiólogo, etcétera, pero hace estas comiquitas muy, muy didácticas, y son muy graciosas, y pues tienen ese fundamento científico. Y pues ahí pueden así como que también repasar algunos puntos de lo que es la microbiología. Y esta otra imagen, la que tenemos a la derecha, me gusta porque también es como una forma de repasar o de recordar rápidamente las tinciones de gram, o cómo lucen, por ejemplo, los cocos que son gram negativos, entonces son rositas, y contrario con los gram positivos, que van a ser, que habíamos comentado, pues quedan como moraditos tirándole a azules, ¿ok? Entonces, teniendo como repaso rápido acerca de la microbiología, vamos a entrar ahora sí ya de lleno a los antibióticos. Entonces, los antibióticos pues van a ser nuestra principal herramienta, van a ser nuestro cañón, nuestros fusiles para ir a la guerra.
Y si no lo sabemos manejar, pues entonces vamos a tener fallas terapéuticas, vamos a fomentar la resistencia antimicrobiana y pues también tenemos que saber cuáles son otros efectos, como son los efectos secundarios, farmacocinética, farmacodinámica, etcétera. Entonces, primero el punto es decir, ¿qué antibiótico vamos a elegir? Entonces no es nada más de decir, le voy a dar una cefalosporina, le voy a dar penicilina, a le voy a dar amoxicilina. Entonces, tenemos que conocer muy bien nuestra patología, tenemos que saber cuáles son nuestros agentes etiológicos, como ya dijimos anteriormente, y de esta manera tener en consideración ahora otros agentes, que diga otros puntos, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, ¿qué voy a pensar? Tengo que ver cuáles son los factores del hospedero, la historia clínica de mi paciente, si mi paciente presenta en ese momento una infección grave, si es alérgico a alguno de los antibióticos, que es hasta cierto punto algo común, qué tal está su función hepática, es la función renal, estaba muy de la mano con la farmacocinética y la farmacodinamia, porque algunos antibióticos intravenosos se eliminan por vía renal. Por lo tanto, cuando el paciente se encuentra en falla renal, estos antibióticos van a tener que ajustarse de acuerdo con la función renal. Por el contrario, vamos a tener otros antibióticos que se van a metabolizar por hígado. Y si mi paciente trae datos de falla hepática, trae alguna hepatopatía, entonces vamos a tener que que evitar algunos de esos antibióticos que se metabolizan por la vía hepática. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en consideración. El embarazo, la lactancia, si son seguros para el feto, o si al momento de estar lactando la madre, el antibiótico pasa a través de la lactancia. La edad y el peso es algo muy importante en el caso de pediatría también, porque pues nosotros vamos a manejar las dosis ponderales. Esto va a ser de acuerdo con su farmacocinética y farmacodinamia. Y por otro lado, también como que muy en general, tenemos que tener muy en cuenta el peso, porque algunos antibióticos van a tener un peso, van a tener que darse con un peso máximo. En el caso de pediatría, por ejemplo, que los calculamos los antibióticos por dosis ponderal, que son por miligramos por kilo de peso, a lo mejor tenemos niños que ya pesan 70, 80 kilos, entonces ya entrarían como en dosis de adulto, pero a veces se nos pasa de la dosis de adulto, por lo tanto ya tenemos establecidas cuáles son nuestras dosis máximas de algunos antibióticos. Por ejemplo, en el caso de piperacillina tazobactam, nuestras dosis máximas son 4 gramos por dosis o 16 gramos por día, ¿no? Esas ya se encuentran muy bien establecidas en las tablitas. O, por ejemplo, Linezolid, que son 300 miligramos, etcétera, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener los factores del organismo. En el caso de la bacteria, ¿cuál es la bacteria que tenemos identificada o de la que tenemos una alta sospecha? Entonces, recordemos, por ejemplo, hablando de meningitis, si nosotros recordamos de que en el caso de los niños, en el caso de, a lo mejor un poquito más de los lactantes preescolares, pues dentro de las primeras causas de la meningitis van a ser los neumococos, los meningococos. Entonces, si yo lo tengo esto en mente, digo, y tengo a mi paciente enfrente con un cuadro de meningitis, entonces tengo que saber cuáles son los microorganismos frecuentes que causan esta patología y voy a dar un antibiótico de manera empírica para cubrir a todos estos microorganismos. Una vez que yo ya tenga, por ejemplo, un cultivo, un líquido cefalorraquídeo al cual le hago una tinción de Gram, entonces si ahí me dice, por ejemplo, le está creciendo un coco Gram positivo, entonces yo ya puedo ir dirigiendo mejor el tratamiento. Entonces, el antibiótico pues va a ir de acuerdo con nuestras sospechas diagnósticas y se va a ir dirigiendo cada vez más de acuerdo con el microorganismo identificado. Una vez que tengamos el resultado definitivo de los cultivos, pues entonces ahora sí podremos dar el tratamiento más indicado, pero también teniendo en cuenta los patrones de resistencia. Por otro lado, los factores del fármaco, como van a ser la farmacocinética, farmacodinamia, si mi paciente lo puedo tratar de manera ambulatoria, si lo tengo que tratar de manera por intravenosa, algunos efectos adversos, por ejemplo, en el caso de vancomicina, el efecto adverso más frecuente es el síndrome del hombre rojo, que es cuando el paciente se pone completamente en un eritema, se pone rojos como su nombre lo dice, y eso es por una velocidad de infusión rápida. Eso, por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson, que es súper común
en el caso de las sulfonamidas. Entonces, todo eso tenemos que tener en consideración. Por eso también habíamos dicho al inicio cuáles son las alergias de mi paciente. En las terapias previas, si mi paciente ya había recibido algunos otros antibióticos previos, pues entonces tratar como de dar un antibiótico diferente al de esa familia. Eso es muy común que nos pasa a nosotros en el hospital, que llegan los pacientes ya con tratamientos previos y que pues muy probablemente ya tengan un cierto grado de resistencia. Las dosis, pues también van a depender, ya sea de la condición de mi paciente, si se encuentra grave, de la función renal, como ya habíamos comentado. La vía de administración, si se va a administrar vía oral, de manera intravenosa, intramuscular. Por ejemplo, no es lo mismo pasar una penicilina benzatínica intramuscular que una penicilina G-sódica cristalina intravenosa que se pasa cada 4 cada 6 horas y la otra intramuscular de dosis única. Entonces, también va a depender mucho de la farmacocinética farmacodinamia y de la patología de cada paciente. Los antibióticos tópicos, de igual manera, pues estos no se van a absorber a la circulación general, por lo tanto, pues podemos utilizarlos bien, con seguridad. Y la duración del tratamiento, pues que vamos a tener ya tiempos establecidos de acuerdo con cada patología. Entonces, la gran mayoría de estos factores, pues ya dependerán de cada enfermedad, de qué es lo que vamos a tratar. Pero hoy vamos a hablar pues más acerca de los espectros antimicrobianos, cuál es el antibiótico que mejor nos convendría para ciertas bacterias, y pues para que no a todos estarles dando que amoxicilina, que ceftriaxona, que fosfomicina, etcétera. Entonces, saber que tenemos una amplia variedad de antibióticos que podemos manejar. Por otro lado, vamos a recordar un poquito lo que es un antibiótico bacteriostático y un bactericida. Un bacteriostático va a ser un antibiótico que nos va a detener completamente el metabolismo de la bacteria. Digamos de que si mi bacteria se encuentra reproduciéndose, estas van a crecer, se van a reproducir a una velocidad exponencial. Si de una salen dos, de dos salen cuatro, de cuatro salen ocho, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser inhibir esta multiplicación celular y vamos a dejar a las bacterias en un estado, pues digamos como que durmiente, ¿no? De esta manera su metabolismo se va a detener y ya no se van a multiplicar. Entonces, ¿de qué sirve que yo dé un antibiótico bacteriostático? Digamos, si no la voy a matar, pues porque de todas maneras recordemos de que se está llevando la respuesta inmunológica y nuestras células T, células B, etcétera, neutrófilos van a estar combatiendo la infección. Entonces, ¿de qué nos sirve utilizar un antibiótico bacteriostático? Que pues vamos a, digamos, como que a congelar a la bacteria y vamos a permitir a que el sistema inmune haga su trabajo. Una característica de estos antibióticos es que van a ser reversibles. Entonces, en el momento en que yo deje de dar este antibiótico, pues la bacteria nuevamente va a empezar otra vez, se puede seguir multiplicando. Entonces, si yo no di tiempo a que mi sistema inmunológico completara bien digamos que esta batalla, pues entonces las bacterias otra vez ahí van a seguir. Entonces, por eso se dan los antibióticos por un cierto periodo de tiempo para permitir también que la respuesta inmune haga lo suyo. Por otro lado, los agentes bactericidas, pues como su nombre lo dice, van a eliminar completamente a la bacteria, van a tener vías a través de las cuales van a matar completamente a esta bacteria. Estos agentes pues van a tener van a actuar por diferentes mecanismos, ya sea por inhibición de la síntesis de la pared, de la síntesis de proteínas, los ácidos nucleicos, de los folatos. Esto lo vamos a ver un poquito más fácil aquí en esta diapositiva, en el cual, por ejemplo, aquí tenemos una bacteria y podemos ver cómo tenemos los diferentes mecanismos de acción. Primero que nada, empezando, por ejemplo, a ver, puntero, aquí está, puntero láser. Empezando del lado derecho, vamos a ver qué es la interferencia con la síntesis de la pared. Esta es un antibiótico bactericida, entre los cuales vamos a tener las familias de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos. Estos, pues, en general, estamos hablando de penicilinas o betalactámicos. La vancomicina, la bacitracina, fosfomicina e isoniazida van a ser también antibióticos bactericidas. Por otro lado, tenemos la interferencia con la membrana celular.
O sea, aquí era interferencia con la síntesis de la pared. Aquí ahora van a hacer interferencia con la membrana. Entonces van a hacer que estas se hagan algunos poros, que la membrana se haga un poquito más permeable y todo el citoplasma va a empezar a salir, a salir, a salir hasta que pues prácticamente nos van a deshidratar a la bacteria y esta muera. Entonces el mecanismo de acción es también bactericida. Dentro de ellas tenemos la familia de las polimixinas y la daptomicina. Otro va a ser la interferencia con la síntesis de los ácidos nucleicos, que va a ser a través de las vías del ácido fólico. Y vamos a tener también diferentes antibióticos que también van a ser bactericidas, como van a ser las quinolonas, que van a inhibir la girasa bacteriana, y la rifampicina, que va a inhibir la polimerasa del RNA. Entonces, de este lado, si lo queremos así como que clasificar, del lado derecho vamos a tener todos los antibióticos bactericidas. Por otro lado, del lado izquierdo, ahora vamos a tener otro tipo de antibióticos, vamos a pasar más a los bacteriostáticos. Eso van a ser principalmente la interferencia con la síntesis de proteínas en los ribosomas. Vamos a tener los que van a unirse de manera competitiva a la subunidad 50S del ribosoma y a los que se van a unir a la subunidad 30S. Los que se unirán a la subunidad 50S van a ser los macrólidos, como son la eritromicina, la acitromicina y las lincosamidas, como es la clindamicina. También tenemos otro antibiótico que va a ser el cloranfenicol. Sin embargo, el cloranfenicol por vía intravenosa ya no se usa por una gran cantidad de efectos secundarios y toxicidad, pero se puede utilizar aún de manera tópica y es efectivo. Por otro lado, bueno, dentro de este mismo mecanismo de acción, pero en los que se unen a la subunidad 30S del ribosoma, vamos a tener los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las glicilciclinas. Como una mnemotecnia para este grupo de antimicrobianos, pues es que 50 va a ser mayor que 30. Si nosotros hablamos de términos de etimologías, pues macro quiere decir mayor. Entonces, como 50 es mayor a 30, pues 50 es el macro. Como es macro, pues va a ser el macrólido, ¿no? Entonces va a ser la eritromicina, la claritromicina, acitromicina, etcétera. Aquí tenemos una cierta excepción a la regla porque los aminoglucósidos también tienen un cierto grado de efecto bactericida. Incluso los vamos a utilizar como una sinergia en algunos casos de bacterias multiresistentes para tratar de eliminar a las bacterias más rápidamente. Ojo, los aminoglucósidos lo vamos a mencionar un poquito más adelante, jamás se tienen que dar como monoterapia, entonces prohibidísimo dar una amicacina en monoterapia. Hemos visto bastante que llegan pacientes con infecciones de vías urinarias, con gastroenteritis y le dan amicacina intramuscular. En primer lugar, la amicacina duele bastante y en segundo lugar, pues se prefiere reservarla para bacterias multiresistentes. En el caso de gentamicina, por ejemplo, la utilizamos como sinergia en el caso de las endocarditis o para las osteomielitis, en el que los cocos gram-positivos, específicamente el Staphylococcus aureus, también puede ser causa pues, de problemas por resistencia. Las tetraciclinas y las glicilciclinas, por otro lado, van a ser bacteriostáticos. De los que tienen que van a inhibir tanto la subunidad 50S como 30S, digamos que van a inhibir todo el ribosoma, pues vamos a tener el Inesolid, que es dentro de la familia de las oxazolidinonas. Los que van a inhibir la vía metabólica, también así del ácido fólico, van a ser las sulfonamidas, como son la sulfadiacina o el timetoprim. Y estos también van a ser antibióticos bacteriostáticos. Ahora vamos a hablar ya de familias de antibióticos. Entonces, los betalactámicos siempre, pues digamos que van a ser nuestros primeros antibióticos de los cuales vamos a hablar, porque fueron la primera familia de antibióticos que se descubrió y de los cuales, pues la que dio el inicio a toda esta era de los antibióticos.
Su mecanismo de acción va a ser a través de la inhibición de la síntesis de la pared por la unión de las proteínas unidoras de penicilina, que son las PBP. Por lo tanto, habíamos dicho que estos antibióticos van a ser bactericidas. Entonces, las penicilinas las podríamos clasificar dentro de un espectro reducido o un amplio espectro. Dentro de las que tienen un espectro hasta cierto punto reducido, pues van a ser las penicilinas naturales, como son la penicilina G, la penicilina B. Ojo, casi siempre van a ver ustedes que en la literatura le dicen la penicilina B, pero la penicilina B no la hay en México, entonces tendríamos que hacer uso de otros recursos para dar algunos otros tratamientos. Por otro lado, la penicilina G, esa pues, es la que utilizamos muy frecuentemente. De esta vamos a tener las presentaciones, la sódica cristalina, que es la que utilizamos en el hospital, tanto de manera intravenosa principalmente, aunque también se puede utilizar de manera intramuscular. Sin embargo, por su farmacocinética, como es un antibiótico que depende de tiempo, entonces se prefiere utilizar de manera intravenosa y se utiliza cada 6 horas. Por otro lado, tenemos la penicilina benzatínica, que es una penicilina intramuscular, que va a ser una penicilina de depósito, que va a tener una duración de aproximadamente 30 días. Por otro lado, tenemos la penicilina procaínica, la cual va a tener una duración de aproximadamente 7 días. Entonces, ya por ahí vamos viendo cuáles son estas diferencias en los antibióticos. Por otro lado, dentro de los que tienen un espectro un poquito más reducido, van a ser las antiestafilocócicas, como son la meticilina y la oxacilina. La meticilina es un antibiótico que pues prácticamente tampoco ya lo hay, pero se quedó el nombre pues con fines históricos. Ustedes siempre van a escuchar el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Sin embargo, pues como no hay meticilina, de todas maneras sabemos de que estamos hablando de estos antibióticos antiestafilocócicos. Por otro lado, aquí vemos que tenemos la oxacilina. Oxacilina pues no nos suena, prácticamente tampoco la hay. Sin embargo, tenemos otro compuesto que sí utilizamos muy comúnmente, que es la dicloxacilina. Si ustedes se quieren ir a leer acerca de la dicloxacilina en la literatura o en su taquetomo o algún otro libro de farmacología, no lo van a encontrar como tal, van a encontrarlo como oxacilinas, pero finalmente van a pertenecer a la familia de las penicilinas antiestafilocócicas. Si yo tengo un cultivo que me reporta un Staphylococcus aureus meticilino resistente, por consiguiente va a ser resistente a la dicloxacilina. Entonces ahí tendremos que hacer uso de otros antibióticos. Ahora nos pasamos a los antibióticos, a las penicilinas de amplio espectro, en las cuales vamos a tener los que tienen un espectro extendido, que nos van a cubrir cocos gram positivos y bacilos gram negativos, y las antiseudomonas. Entonces, si se fijan, ya estamos aquí tocando algunos bacilos gram negativos. Incluso, ahorita lo vamos a comentar, los betalactámicos de amplio espectro también tienen un efecto contra los anaerobios. Dentro de los que tienen un espectro extendido, pues tenemos las aminopenicilinas, como es la ampicilina, que van a ser los de elección para los enterococos y para Listeria monocytogenes. Esto es una pregunta bien frecuente en pediatría. Para los que se van a ir al internado o por si alguien aquí está viendo la clase que va a entrar a la residencia en pediatría, es la pregunta así clásica de cuando llegan a neonatos, es de que ¿por qué das ampicilina en una sepsis temprana? Porque casi siempre, pues la fórmula, entre comillas, es ampiyamica, ampicilina y amicacina. Aquí la respuesta sería que la ampicilina es para cubrir el estreptococo del grupo B y para cubrir Listeria monocytogenes. Ahora, vamos a tener otros antibióticos dentro del espectro extendido que van a ser la amoxicilina, que estos pues también van a tener un gran espectro contra los bacilos gram negativos y los podemos utilizar para un sinfín de patologías, para infecciones de vías respiratorias altas, infecciones de vías respiratorias bajas, infecciones urinarias, incluso es la profilaxis para las mordeduras de perro, para cuando hay involucro de algunos anaerobios. Y por otro lado, las penicilinas antiseudomonas, vamos a tener las ticarcilina, piperacilina y carbenicilina, de los cuales, pues la que tenemos en hospital va a ser piperacilina.
Ahora, vamos a tener algunas de estas penicilinas de amplio espectro que si las combinamos con algún otro inhibidor de beta-lactamasas, vamos a tener un antibiótico todavía más potente. Vamos a tener ya una combinación de antibiótico de amplio espectro con inhibidor de beta-lactamasas. Recordemos rápidamente que la beta-lactamasa es un mecanismo de defensa que tienen las bacterias que en el momento en que se encuentran sometidos bajo la presión de un mismo antibiótico, entonces su código genético cambia y empieza a generar defensas contra ese antibiótico. Entonces, que estas enzimas que van a degradar el antibiótico van a ser las beta-lactamasas. Ahora, estos inhibidores de beta-lactamasas lo que van a hacer precisamente va a ser bloquear esta beta-lactamasa que está generando la bacteria, digamos que van a ser como un efecto kamikaze, para que ahí entre el inhibidor de beta-lactamasas y el antibiótico, el resto puede entrar a la bacteria y la puede eliminar. Entonces, ¿cuáles van a ser estas combinaciones? Van a ser ampicilina sulbactam, que va a ser de manera intravenosa, amoxicilina con ácido clavulánico y piperacilina tazobactam. Entonces, por eso ustedes pueden ver en algunas ocasiones algunas bibliografías que dicen, por ejemplo, en el caso de otitis media, que primero se da amoxicilina a dosis altas y que si mi paciente no responde, entonces se da amoxicilina con ácido clavulánico. Desgraciadamente, en el sector salud, pues a veces no se cuenta con amoxicilina de inicio, con amoxicilina sola, por lo tanto, a veces tenemos que dar la combinada pues de primera instancia, pero lo ideal sería dar primero amoxicilina y luego amoxicilina con ácido clavulánico. Ahora, hablando ya del espectro antimicrobiano, dijimos, bueno, ya vimos la clasificación, pero entonces yo cómo sé a qué le voy a estar pegando con una de estas penicilinas, pues simplemente vamos a tener que van a ser gram positivos y gram negativos, pero así de, oye Rafa, pero tú ya dijiste de que no tienes que decir solamente gram positivos, sino que tienes que especificar cocos gram positivos, bacilos gram negativos, etcétera. Entonces, por eso aquí lo vamos a desglosar. Dentro de los gram positivos, vamos a darle a los cocos gram positivos no productores de beta-lactamasas, como son el Streptococcus viridans, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Estos son estreptococos. Vamos a darle a los enterococos, como es en el caso de la ampicilina, Staphylococcus aureus, nos van a dar cobertura contra otros estafilococos, coagulasa negativo, que son diferentes a los aureus, como son Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hominis, etc. Vamos a tener cobertura contra Clostridium. Aquí, a excepción de Clostridium difficile, otras especies de Clostridium sí van a ser cubiertas por las penicilinas. Aquí ya, pues, dijimos de que estos ya pertenecen a la familia de los anaerobios y los actinomyces, que son, decíamos que son como bacterias que querían ser hongos, pero, pues, también son afectados por la penicilina. Por otro lado, dentro de los gram negativos, vamos a tener los cocos gram negativos, como son Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, pero siempre y cuando no sea productora de penicilinasas y Pasteurella multocida. Aquí es bien importante porque Neisseria gonorrhoeae, aquí me pasó, me corrigió la computadora porque el segundo, la especie tiene que ir minúscula. Ya es de primera línea la penicilina resistente. Entonces, casi siempre todos los libros nos decían, o en algún caso clínico, de que si ustedes encontraban un diplococo gram negativo, ¿qué le van a dar? Entonces tú dices, diplococo gram negativo, pues es una Neisseria, por lo tanto hay que darle penicilina. Pero ya con este advenimiento de la resistencia bacteriana, entonces, pues desgraciadamente ya son resistentes a penicilina, por lo tanto tenemos que hacer uso de otros antibióticos como son las cefalosporinas o los macrólidos. Entonces, ¿cuál va a ser el uso clínico de las penicilinas? En el caso de la penicilina G, para darle cobertura contra el estreptococo del grupo A, el estreptococo del grupo B, en el caso de las meningitis por neumococo, por el meningococo, en el caso de las endocarditis, la sífilis todavía es el tratamiento de elección es penicilina, entonces incluso apenas tenemos un niño hospitalizado con sospecha de sífilis congénita, al que la mamá le dieron acitromicina, no le dieron penicilina, entonces, y la mamá no ha negativizado los BDRL, pues muy probablemente porque no recibió el tratamiento de elección que es la penicilina.
Las aminopenicilinas, pues vamos a tener, que son los que van a, nos van a tratar las infecciones respiratorias, las endocarditis, las meningitis y las infecciones de vías urinarias. Por eso también es bien común que ustedes escuchen de que a las embarazadas les dan ampicilina para las infecciones de vías urinarias o que en algunos niños reciben amoxicilina para las infecciones de vías urinarias. Pero ya vimos pues toda esta cobertura que tienen las penicilinas. Y por otro lado, pues también vamos a tener las infecciones como para los anaerobios, como son en el caso del tétanos, la mordedura del perro, del gato, etcétera. En el caso del tétanos, pues aquí prácticamente el daño ya está hecho por la toxina de la Clostridium tetani. Sin embargo, el objetivo de dar la penicilina es que si quedaron algunas bacterias, algunas clostridios en el borde de la herida, pues entonces que estas se pueden eliminar lo más fácilmente, lo más rápidamente para que ya no sigan produciendo la toxina. Entonces, este es un meme que yo hice porque pues también a mí me da mucho coraje de que pues nos hablan luego de la terapia, de que les dejamos penicilina, nos dicen, ay, le vas a dejar penicilina, ay, pero no se te hace muy bajito, no le quieres dejar mejor una ceftriaxona o no le quieres dejar mejor acitromicina o algo, así de, no, pues ya estamos hablando, estamos viendo todo el espectro que tienen las penicilinas, por lo tanto, pues es un antibiótico pues que todavía es útil, entonces sí deberíamos de seguir todavía dando la oportunidad. Y aparte, si estamos hablando de que vamos a luchar contra la resistencia antimicrobiana, pues entonces no nos vamos a ir inicialmente con un antibiótico de amplio espectro de un inicio. Valga la redundancia. Bueno, vamos a pasarnos a las cefalosporinas. Dentro de las cefalosporinas lo vamos a clasificar, ya sabemos, en generaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, y tenemos actualmente una quinta generación. La forma en que podemos recordar más fácilmente cómo se clasifican las cefalosporinas de acuerdo a sus generaciones y de acuerdo a su espectro es que las de primera generación van a tener mayor cobertura contra los cocos gram positivos y mucha menor cobertura contra los bacilos gram negativos. Conforme estas van avanzando de generación, esta cobertura, digamos que se va invirtiendo. Se va a ir disminuyendo el espectro de los cocos gram positivos y el espectro de los gram negativos va a ir hacia la alza, ¿ok? Comparado, por ejemplo, ya con una cefalosporina de cuarta generación, de quinta generación, en las cuales sí ya vamos a tener mejor cobertura contra ambos tipos de bacterias. Entonces, dentro de las de primera generación, que dijimos que nos va a cubrir mayormente gram positivos, tenemos la cefalzolina, cefalotina y cefalexina, que vamos a utilizar para las infecciones de piel y tejidos blandos. Esta es una pregunta también así como bien común que yo les hago a los residentes y que también a mí me tocó cuando yo era residente, que era, ¿cuáles son las bacterias más frecuentemente causales de infecciones de piel y tejidos blandos? En primer lugar es Staphylococcus aureus y en segundo lugar es Streptococcus pyogenes. Entonces, teniendo en cuenta estos agentes etiológicos, pues entonces yo puedo pensar que le puedo dar también una cefalosporina de primera generación. Ojo, recordemos, por ejemplo, estamos hablando de Staphylococcus aureus, la penicilina, el tratamiento de elección van a ser las penicilinas antiestafilocócicas, que quedamos que va a ser la dicloxacilina, ¿sale? Dentro de las cefalosporinas de segunda generación, pues vamos a tener ya un poquito más de cobertura contra algunos gram negativos y algunas enterobacterias, como son cefuroxime, que vamos a dar ya también para la neumonía adquirida en la comunidad, otitis media y en algunos casos hasta la enfermedad de Lyme. La de tercera generación, que son las que pues se utilizan a diestra y siniestra, que pues ustedes siempre vemos así de que ceftriaxona para todos y que faringitis, ceftriaxona y todo. Desgraciadamente, pues es un antibiótico que tiene un muy buen espectro, pero pues que se está utilizando muy mal, porque pues vean todos los usos clínicos, meningitis, sinusitis, otitis media, neumococos resistentes a penicilina, enfermedad de Lyme. Entonces, es un antibiótico que tiene un muy buen espectro. Y por lo tanto, si tenemos un paciente que llega de su casa y que le inician ceftriaxona, pues ya se le está dando un antibiótico que tiene pues, un mayor espectro. Entonces, también es una parte de nuestras peleas ahí con algunos médicos tratantes que tienen pacientes con neumonía y que al día siguiente quieren que les ponen ellos FPIME y pues les decimos, oye, pues espérate, viene en su casa, no tenía por qué tener bacterias multiresistentes.
Y miren, hablando de cefepime, pues estos nos van a cubrir también cocos gram positivos, bacilos gram negativos y pseudomonas. Aquí, ojo, hablando de pseudomonas, la cefalosporina de tercera generación, la única que tiene actividad contra pseudomonas es ceftazidima. De ahí en fuera, las cefalosporinas de cuarta generación, todas ellas van a tener actividad anti-pseudomonas. Entonces, eso también es pregunta así clásicas. ¿Y de cuáles son las cefalosporinas anti-pseudomonas? Van a ser de tercera generación ceftazidime y de cuarta generación pseudomonas. Que estas ya van a ser pues para infecciones nosocomiales. Y las de quinta generación, pues ya vamos a tener las de que van a tener cobertura contra el Staphylococcus aureus, meticilino resistente y pseudomonas multiresistente. ¿Sale? A ver, nada más. Voy a prender rápido mi luz. Ahorita ya estoy de regreso con ustedes. Ya. Ahora, nos vamos a pasar a los carbapenémicos, porque también es así, como la bomba, cuando decimos el meropenem, pues meropenem para todos. El carbapenémico se va a diferenciar de los anteriores porque estos van a tener un inhibidor de beta-lactamasas para los de amplio espectro. Entonces, si yo tengo, ustedes van a ver a lo mejor algunos cultivos que dicen E. coli ble, Klebsiella pneumoniae ble, quiere decir de que tiene, tiene beta-lactamasas que van a inactivar a las cefalosporinas. Por lo tanto, entonces aquí tendremos que utilizar el carbapenémico. Otra opción es también utilizar la piperacilina tazobactam. También quedamos que es un inhibidor de beta-lactamasas. Sin embargo, no nos cubre tantas beta-lactamasas como es el caso del carbapenem. Dentro de ellos tenemos imipenem cilastatino, que es un poquito más activo contra los cocos gram positivos. Meropenem, que es el que se utiliza prácticamente para todos los pacientes, que tiene una muy buena cobertura contra pseudomonas y enterobacterias, y este se utiliza mejor para meningitis porque tiene menor riesgo de convulsiones comparado con el imipenem. Y ertapenem se utiliza para, usualmente para infecciones de vías urinarias y se utiliza de manera intramuscular, pero no es muy usual utilizar ertapenem. Por otro lado, tenemos los monobactámicos, como son el Astreonam, que va a tener una buena cobertura contra los bacilos gram negativos. Otra bacteria, perdón. Otro grupo de antibióticos van a ser los glucopéptidos, dentro de los cuales el más conocido es la vancomicina y el otro es la teicoplanina, que van a ser los de elección para el Staphylococcus aureus meticilino resistente u oxacilino resistente, como ya me hemos dicho. También tiene cobertura contra algunos estreptococos, contra los enterococos resistentes a ampicilina y contra Clostridioides difficile, que es el que se utiliza en el caso de la colitis pseudomembranosa. Este es en el caso de colitis pseudomembranosa, es la única vez en la que vamos a utilizar la vancomicina vía oral. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar los glucopéptidos? Cuando tengamos alguna infección nosocomial causada por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. En el caso de las meningitis, en las cuales sospechamos que sea causada por neumococo, Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina. En el caso de las diarreas por Clostridioides difficile, que ya dijimos que es la colitis pseudomembranosa. Las neutropenias febriles, en el caso de los pacientes oncológicos, oncohematológicos, en las peritonitis por enterococos o para las infecciones relacionadas a los dispositivos vasculares. La toxicidad de los glucopéptidos es que van a ser nefrotóxicos a altas dosis y, como habíamos dicho, que nos puede causar ese síndrome del hombre rojo cuando se pasa una infusión rápida. Entonces, idealmente la velocidad de infusión de la vancomicina tiene que ser mayor a 60 minutos. Idealmente también debería de estarse midiendo los niveles de vancomicina, sin embargo, pues no lo tenemos aquí en México, por lo tanto tenemos que hacer también un muy buen uso de la vancomicina. Por otro lado, la teicoplanina, pues es un antibiótico del cual también tiene un acceso muy, muy limitado, se utiliza vía intramuscular y pues cuando no tenemos una vía periférica con la cual podemos utilizar la vancomicina, ahí nos sirve la teicoplanina.
Este es el síndrome de hombre rojo, el verdadero, ¿eh? No se creen que era el previo. Los aminoglucósidos, pues ya son bien conocidos, sabemos que son antibióticos que van a inhibir la síntesis de proteínas a través de la inhibición de la subunidad 30S del ribosoma. Sabemos también muy bien que son nefrotóxicos, ototóxicos, y los principales, digamos, representantes van a ser la streptomicina, la amicacina, la gentamicina, la tobramicina. Estas los vamos a reservar principalmente para infecciones graves, ya habíamos dicho inicialmente. Usualmente hacemos sinergia, los combinamos con los betalactámicos, en algunos casos con vancomicina. Esto es rarísimo porque la vancomicina también es nefrotóxica, sin embargo, dependiendo también de algunas condiciones de algunos pacientes, se puede llegar a combinar, por ejemplo, vancomicina con gentamicina o algunos antianaerobios. La gentamicina dijimos que usualmente se combina para dar tratamiento a los cocos gram positivos. La neomicina la utilizamos por vía oral para la preparación de las cirugías intestinales, como digamos para descontaminar. Y la streptomicina va a usarse para la tuberculosis. Incluso en algunos casos se puede llegar a utilizar también la amicacina como medicamento de segunda elección para tuberculosis. Entonces, dentro de su espectro antimicrobiano, vamos a tener las enterobacterias, la Yersinia pestis, Francisella tularensis, Staphylococcus aureus en el caso de gentamicina, por eso es que decimos que se hace esta sinergia. Pseudomonas, como es el caso de amicacina, incluso a dosis un poco más altas de la dosis habitual de la amicacina, ya tiene un adecuado espectro contra pseudomonas. Acinetobacter baumannii, también tiene que ser en sinergia junto con un carbapenémico o con algunos otros antibióticos y especies de Mycobacterium, ¿no? Entonces dijimos que son ototóxicos y nefrotóxicos. Dentro de los macrólidos, pues estos van a tener un espectro similar a la penicilina, por eso, pues casi siempre ustedes van a ver de que el paciente que tiene alergia a la penicilina le dan acitromicina, porque su espectro va a ser muy parecido. Sin embargo, el macrólido pues va a ser bacteriostático y no va a ser como que tan efectivo como la penicilina, pero como quiera son antibióticos que sí tienen una adecuada farmacocinética y farmacodinamia y que sí tienen una buena efectividad. Dentro de su espectro, pues aquí vemos, tenemos que le pegan al neumococo, al streptococo del grupo A, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, a las especies de Clostridium. Y en el caso de los gram negativos, como son cocos gram negativos, como son Neisseria, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Bordetella pertussis. Se fijan, pues Bordetella pertussis, Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenza son las principales bacterias que van a causar infección de vías respiratorias superiores. Por eso también es hasta cierto punto común que ustedes vean de que a algunos pacientes les dan claritromicina o eritromicina o acitromicina, porque pues tienen una adecuada cobertura. Incluso en el caso, por ejemplo, de tosferina, de coqueluche, pues el de elección va a ser el macrólido, ¿no? Nada más aquí la diferencia con las penicilinas es que no van a tener actividad contra enterobacterias ni contra pseudomonas. Por otro lado, tenemos las atípicas como son las legionelas, las clamidias y las micoplasmas, que si alguien de ustedes recordará, también nos pueden causar neumonías atípicas. Entonces también aquí es el antibiótico que se utiliza de elección. También vamos a utilizarlo para algunas micobacterias, como son el Mycobacterium avium complex, en el caso de la claritromicina, o el Mycobacterium lepra. Y las espiroquetas, como son Treponema pallidum y la Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme. Entonces, si se fijan, como quiera, sí es un espectro pues amplio de los macrólidos. Por eso es que se utilizan como un segundo recurso en el caso de alergia a la penicilina. Entonces, si nosotros los queremos, digamos, como que dividir, o si quiere la mnemotecnia para saber si le van a pegar a los gram positivos o a los gram negativos, entonces los que tienen mayor efectividad contra cocos gram positivos y uno que otro bacilo gram positivo, primero van a ser la claritromicina, luego la eritromicina y luego la acitromicina. Por otro lado, si queremos darle un mayor espectro contra los gram negativos, primero van a ser la acitromicina, la claritromicina y finalmente la eritromicina.
Entonces, esas son algunas de las patologías en las que utilizamos cada antibiótico. Por ejemplo, eritromicina en el caso de las neumonías, de las gastroenteritis. Claritromicina ya dijimos que es mucho, se utiliza mucho en las infecciones de vías respiratorias superiores o en algunas neumonías. Y en el caso de la citromicina, pues también tanto para infecciones de vías respiratorias superiores, inferiores y como para algunas otras enfermedades como son, dijimos, la enfermedad por Mycobacterium avium complex y también se puede utilizar como tratamiento de segunda línea para toxoplasmosis. Las lincosamidas, por otro lado, van a ser las que se van a unir a la subunidad 50S, que van a terminar esta síntesis de proteínas. Su principal exponente va a ser la clindamicina. Entonces, aquí es como que la mnemotecnia. Aquí donde dice lin es porque es de lincomicina y en clindamicina, entonces aquí viene incluido. Entonces, una clindamicina no es lo mismo que una claritromicina o una eritromicina, aunque el nombre sea muy parecido, son diferentes familias. Y también van a tener diferentes espectros. Por el contrario, las lincosamidas, como en el caso de clindamicina, va a tener un muy buen espectro contra cocos gram positivos y contra anaerobios. Por eso ustedes a lo mejor los pueden ver también para utilizarse como las infecciones de vías respiratorias, las infecciones de piel y tejidos blandos, algunas enfermedades pélvicas inflamatorias, las neumonías por neumocistis, porque también se puede utilizar como segunda línea contra este parásito, este parásito hongo. Antes era parásito, ahora es hongo, perdón. Y también se puede utilizar en la malaria, ¿ok? Eh, Por otro lado, ya tenemos otras familias, ya los vamos a mencionar como que un poquito más rápidamente. Tenemos las oxazolidinonas, como son el Linesolid, que nos va a ayudar contra el Staphylococcus aureus tanto, perdón, Staphylococcus aureus, tanto resistente a meticilina o como a los resistentes a vancomicina, para el Enterococcus fecalis y Enterococcus faecium resistentes a banco y contra algunos bacilos gram negativos. Entonces, si nosotros tenemos algún paciente que ya tiene un cierto grado de resistencia a la vancomicina o que ya estuvo mucho tiempo tratado con vancomicina, entonces es cuando podemos hacer uso del Linesolid, pero uno de sus efectos secundarios es la mielosupresión. Entonces, hay que estar monitorizando muy frecuentemente plaquetas porque también pueden causar trombocitopenia secundario de los antibióticos, ¿ok? Cloranfenicol dijimos que es un antibiótico que pues ya casi no se usa, pero con fines históricos pues se utilizaba mucho para fiebre tifoidea, para infecciones graves por Haemophilus influenza y algunas infecciones oculares, que es para lo único prácticamente lo que lo tenemos utilizando, y para las otitis externas, que son principalmente causadas por pseudomonas. Y dentro de sus efectos secundarios, pues podemos ver, ¿no? La mielosupresión, la anemia hemolítica, el vómito. Entonces, por eso es un antibiótico que ha caído mucho en desuso. Las tetraciclinas ya son otra familia un poquito más amplia, que tiene un mayor uso, en la cual lo podemos dividir también en generaciones, una primera, segunda y tercera generación, las cuales sus principales exponentes vamos a tener la tetraciclina en los casos de la primera generación. En el caso de la segunda generación, doxiciclina. Esto es súper importante que estén bien al pendiente porque no es lo mismo dicloxacilina que doxiciclina. Y esto es causa bien frecuente de errores en la administración de fármacos, por ejemplo, porque hemos tenido niños que han estado con doxiciclina y que nos dice la enfermera, es que me dieron una tableta de dicloxacilina, o a lo mejor, o también cuando los están presentando, lo presentan mal y dicen, tiene dicloxa y es doxy, entonces esto tienen que poner mucha atención. Y dentro de la tercera generación, que es la tigeciclina, que es también conocida como una glicilciclina. Entonces, estos también van a ser antibióticos de un espectro muy amplio que tienen la característica que van a atacar a las bacterias que son intracelulares. Entonces, como vienen siendo las clamidias, las riquecias, las micoplasmas, las borrelias,
De todas estas bacterias que también se replican de manera intracelular van a ser atacadas por las tetraciclinas, aunque también van a tener espectro contra los gram positivos, algunos cocos gram positivos, algunos bacilos gram negativos y algunos anaerobios. Incluso también pueden tener cierta actividad contra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y ya casi para terminar, pues vamos a tener las sulfonamidas, dentro de los cuales pues tenemos sulfonamidas de trimetoprim, que estos van a actuar inhibiendo aquí la vía del ácido fólico. Vamos a tener dos tipos de fármacos que van a ser las sulfonamidas, que van a inhibir la sintetasa dihidropterato, y la trimetoprim, que van a inhibir la dihidrofolato reductasa. Dentro de estas, pues tenemos la sulfametoxazol, la sulfadiazina y la sulfasalazina. Ustedes a lo mejor les va a sonar la sulfadiazina porque se utiliza mucho en los pacientes quemados, porque se pues va a tratar de prevenir estas infecciones en los pacientes que tienen un cierto quemaduras de hasta de segundo o tercer grado. En el caso de la toxoplasmosis, utilizamos la sulfadiazina y la pirimetamina, y también se puede utilizar la sulfadiazina para prevenir la fiebre reumática. Por otro lado, trimetoprim, pues el trimetoprim vimos que es un inhibidor específico de esta enzima, pero si se combina con el sulfametoxazol, pues vamos a estar inhibiendo ambas vías. Esta es la diferencia. Este trimetoprim sulfametoxazol, pues también va a tener un buen espectro antimicrobiano. Lo vamos a utilizar para las neumonías por neumocystis jirovecii, toxoplasmosis, nocardiosis, pero también algunas otras infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Desgraciadamente hay algunas infecciones de vías urinarias, también algunos bacilos gram negativos, sin algunas diarreas, algunas gastroenteritis también va a utilizarse. Sin embargo, uno de los efectos secundarios del trimetoprim pues va a ser el rash, y puede llegar a ser un efecto secundario grave, que va a ser el tan temido síndrome de Stevens-Johnson, en el cual pues va a ser un síndrome mucocutáneo, en el cual va a haber un rash muy importante, una reacción inflamatoria que incluso puede llevar al paciente a la muerte. Y pueden haber en algunos casos hasta un síndrome de Lyell, que es la necrólisis epidérmica tóxica, en el cual el paciente pues se comporta como un paciente gran quemado. Son pacientes que les va muy mal, que terminan en terapia intensiva y que pues fallecen muy rápidamente, porque es una reacción inflamatoria muy, muy exagerada. Entonces, siempre, 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 antes de utilizar un antibiótico, aunque sea un paciente ya conocido, paciente de primera vez, etcétera, hay que preguntar la alergia a los medicamentos, que aunque ya dijimos de que van a haber algunos antibióticos de primera elección para ciertas patologías, pero ya también habíamos comentado que si algún paciente ya había utilizado otro antibiótico, pues tenemos que también hacer uso de nuestras segundas líneas, ¿no? Y en el caso de trimetoprim, pues tanto en algunas ocasiones, en algunas patologías, sí puede ser tratamiento de primera elección, pero en otras lo vamos a utilizar como una segunda línea, un segundo recurso. Por lo tanto, pero pues es un antibiótico que se tiene así como muy, hay que tenerlo, pues decimos, como mucho respeto, ¿no? Y bueno, ya las quinolonas, también es un antibiótico muy utilizado, que es como son ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino. Ciprofloxacino se usa mucho para las infecciones de vías urinarias, para las gonorreas. También tiene un espectro contra pseudomonas. El levofloxacino tiene también un mayor espectro contra cocos gram positivos. Incluso ustedes pueden ver que en algunas bibliografías que la refieren como una quinolona respiratoria. Y el moxifloxacino pues va a ser prácticamente parecida al levofloxacino, pero va a tener una mayor potencia y un poquito mejor el espectro antimicrobiano. Desgraciadamente las quinolonas son antibióticos que han caído mucho en desuso, porque tienen muchos efectos secundarios y tienden a hacer resistencia muy rápidamente a las bacterias. Dentro de los efectos secundarios principales, pues van a ser la diarrea, las reacciones de hipersensibilidad y la ruptura de tendones en animales y adultos. Aquí es como se dividen por generaciones. En primera generación ácido nalidíxico, segunda generación ciprofloxacino, como vemos que tiene mejor cobertura contra enterobacterias y pseudomonas.
de tercera generación, como son levofloxacino, que va también contra los bacilos gram negativos, tanto como los aerobios principalmente y los cocos gram positivos, y el moxifloxacino, pues también el espectro va a ser muy similar a levo, pero también vamos a incluir algunos anaerobios. Entonces, si bien son antibióticos que tienen un buen espectro y que sí funcionan, pero pues tienen muchos efectos secundarios y pues también por eso es que han caído en desuso. Aquí algo muy importante es que antes decían de que en pediatría estaban contraindicadas las quinolonas. Sin embargo, ya han habido varios estudios en los cuales se ha demostrado que no ha habido afección a los núcleos de crecimiento, por lo tanto, sí pueden utilizar las quinolonas, pero pues también con mucha precaución. Y bueno, ya, ya prácticamente para terminar, tenemos los nitroimidazoles, como son el metronidazol, que también bueno, va a causar ruptura de los ácidos nucleicos y la desestabilización celular, y por eso es que también se van a utilizar contra parásitos, no solamente van contra bacilos gram negativos y anaerobios, sino que también van a ir contra algunos parásitos, ¿ok? Entonces, un metronidazol no es como por sí mismo per se un antiparasitario, sino que es un antibiótico que también tiene un efecto antiparasitario, pero también lo vamos a utilizar para cobertura de los anaerobios, o como en el caso de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Metronidazol también es uno de los antibióticos de elección junto con la vancomicina vía oral para erradicación del Helicobacter pylori y para la enfermedad pélvica inflamatoria. Y las rifamicinas, que la más frecuente es la rifampicina, que principalmente va a ser utilizada para tuberculosis, pero también la podemos utilizar para algunas infecciones graves por estafilococos y para descontaminar o decolonizar los pacientes que tienen estafilococcus aureus o meningococo previo a algún procedimiento o que tengan algún paciente de riesgo. Entonces, rifampicina no es exclusivamente un antibiótico antituberculoso, también tiene este efecto contra cocos gram positivos, incluso hace una sinergia contra bacterias multiresistentes. Y pues ya para terminar, esta es una tablita que a mí me gusta mucho dejárselas o enseñarles, porque pues aquí pueden ver lo que habíamos estado comentando, ¿no? De que si ustedes conocen cuáles son sus bacterias, pues pueden ver cuál es el antibiótico que le pega mejor. Entonces, esta es una tablita como de consulta muy práctica. Se las voy a dejar aquí con Carlos para que ustedes la tengan a la mano y la puedan consultar en cuanto pues lo requieran, ¿vale? Y pues ahorita pues ya sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta plática, esta recordadito de antibióticos, yo sé que fue muy rápida. El mundo de los antibióticos es muy extenso y que hablar de todo esto en un tema que se ve en quizá un semestre de medicina, pues en una hora pues es muy poco, ¿no? Pero pues una recordadita no viene mal así de vez en cuando, y pues todo sea con tal de que todo siempre va a ser por el bien de sus pacientes, ¿no? Y pues recuerden que tenemos que luchar contra la resistencia antimicrobiana, y pues a quienes se van a ir al internado o pues que pronto van a iniciar servicio social, espero que esto también les haya funcionado muy bien y les deseo que les vaya súper bien y les deseo todo lo mejor. ¿Vale? Y ya es todo. Y no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Pues, Doc, muchísimas gracias por la plática. Realmente, para los que apenas tenemos una idea de antibióticos, esto nos ha servido demasiado, demasiado, demasiado. Y pues bueno, en lo que resta de la plática, daremos unos 5 minutos para que todos los que estén aquí puedan poner alguna duda que tengan. Si gustan, también pueden activar su micrófono. Y pues nada, ¿de acuerdo? Así que esperamos un momentito que aparezcan las preguntas en el chat, se los agradecería mucho. Sí, de acuerdo. Entonces, aquí estamos.
Casi musiquita de elevador, de esperar, ¿no? Es que para serles sincero, creo que también a mí me quedó muy, o sea, muy, muy en claro y sobre todo creo que también entraron algunos chicos que están en segundo. Ah, súper bien. Entonces, los que ahorita van a pasar a tercero, pues les va a servir mucho esta plática porque van a llevar micro y van a llevar bueno, todo lo de bacteriología, todo lo de también en farma llevan antibióticos casi hasta el final, entonces, pues vaya que creo que sí les va a servir, ¿no? Comenta un compañero que dice que no tiene dudas, que todo muy bien, y le agradecen mucho, Doc. Gracias, no, ¿de qué? De nada. Y creo que, a ver, quisiera revisar, a ver si, creo que algunas personas en YouTube, si no me equivoco. Ahí está. Creo que en YouTube tenemos preguntas. Pues bueno, creo que no vamos a alargar más este asunto. Doc, le vuelvo a agradecer muchísimo su presencia. Espero que todos los que estén acá hayan aprovechado en demasía esta excelente ponencia. Le agradecemos al doctor Rafael. Y pues bueno, pueden ir saliendo. Si quieren dejar algún comentario, si quieren dejar alguna felicitación, también es válida. Pueden dejarla ahí en el chat y el doc podrá leerlo. Le pido unos 5 minutos, Doc, después de que se desconecten mis compañeros, ¿de acuerdo? Sí, claro. Muchas gracias. ¿La clase está en YouTube? Sí, va a estar en YouTube, la vamos a subir. Nada más que ahorita por problemas técnicos tuvimos que dejarla en privado, ¿de acuerdo? Gracias, Rodrigo, por el doc. No, pues qué bueno que les haya servido, la verdad. Para eso estamos. Excelente. Chicos, pueden ir saliendo. Muchas, muchas gracias. Lo bueno es que sí fueron bastantes, Doc. Vamos a quitar Sí. la grabación y vamos a dejar